profesora Mónica Michelena. Mónica, nacida en Paysandú, en Uruguay, en el año 1963. Su madre, nieta de charrúas, siempre le ocultó sus orígenes indígenas por temor a que sea discriminada. Pero ella se entera a través de una tía a sus 18 años. A partir de ese momento, Mónica comienza un largo camino de búsqueda, de recuperación de sus raíces y de reencuentro con muchos otros hermanos charrúas, con los cuales fue rearmando colectivamente la memoria de su pueblo durante más de 30 años, proceso que ella lo llama rearmando el gran Quillapí de la memoria charrúa. El Quillapí, bueno, no sé si se pronuncia así, pero Mónica nos va a hablar. Era una capa de protectora, por consiguiente, que se formaba con pedacitos de cueros que las mujeres charrúas cosían y pintaban colectivamente. Por eso ella usa una metáfora hermosa y habla entonces de que van armando con la memoria esas historias y van haciendo y tejiendo y rearmando y cosiendo esa gran memoria del Quillapí. Ella lo va a abordar mucho mejor. Su trayectoria es amplia. Es activista charrúa desde 1984, siendo una de las mujeres charrúas que en la década de los 80 inició junto a otros inshallah el movimiento indígena en nuestro país. Ha sido cofundadora de varias organizaciones indígenas, entre las cuales está la Comunidad Charrúa Pascualín Inshallah 2004 y el Consejo de la Nación Charrúa Conacha 2005. Ha representado al Conacha en instancias locales, nacionales e internacionales. A nivel internacional ha trabajado por las demandas del pueblo charrúa en diferentes espacios de incidencia política, tales como la OEA y las Naciones Unidas. Fue asesora honoraria en asuntos indígenas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, del 2014 al 2017. Ha realizado diferentes investigaciones etnográficas de forma colaborativa con académicos de universidades extranjeras. Es coprotagonista de la película El País Sin Indios, 2019. Desde hace 3 años está junto a su familia recuperando territorio ancestral en las sierras de Tambores al norte del país. Actualmente es la vicepresidenta del Consejo de la Nación Charrúa. Mónica nos va a plantear la memoria e identidad indígena en nuestro país. Vamos a escuchar un audio ahora, que este audio se grabó en la primera ida a Salsipuedes, que fue en el año 1997. Por aquellos héroes de nuestra historia más gloriosa, por aquellos seres de elevada espiritualidad, henchidos de amor a la tierra nativa, sin dobleces, de sabia humildad y de activa fraternidad, siempre solidaria con los perseguidos por la injusticia. Los charrúas son parte inseparable de la gesta de la patria vieja, de la purificación inolvidable, de todo ese sueño fraterno y generoso que fue destruido por la invasión portuguesa de 1817 y que en vano esperamos reviviera después de 1830. Hoy, los orientales estamos divididos en muchos aspectos, pero unánimes en la conciencia de que nos esperan tiempos difíciles. El coraje, el amor a la tierra, la solidaridad de manos tendidas, la sabiduría serena y dispuesta a aprender humildemente de los demás, los atributos, en fin, de los charrúas nos resultan imprescindibles. Reclamamos para nuestros hijos el derecho a saber la verdad,
que incluye la reconstrucción objetiva de episodios históricos trascendentes y el conocimiento de las altísimas cualidades espirituales que embellecieron a nuestros pueblos originarios. El viejo espíritu charrúa no ha muerto. Forma parte de nuestra identidad. Está vivo en los descendientes directos que aún viven en el suelo uruguayo y en el de países hermanos. Está vivo en la mezcla de sangres que da a muchos de nuestros niños el pelo chuzo y los ojos negros de este pueblo originario. Pero lo que es más importante, está vivo en cada uno de nosotros cuando amamos este paisaje y sus hijos, o cuando adoptamos tercamente una actitud ética de jugarse por principios o por mantener la palabra dada. Actitud esta que los tiempos actuales parecen ridiculizar. Este audio fue grabado para... voy a partir desde Salsipuedes. Bueno, primero, muy emocionada de estar acá y también junto a la charla, Raquel, que hacía pila que no nos veíamos, pero bueno, un poco agradecer a Elena y a todo el Comité Patriótico por esta invitación y a John Díaz también, por su intermedio fue la invitación, así que muchas gracias porque está por segunda vez acá. Yo estuve en el año 2019, estuve antes de la pandemia, que presentaron la documental El País sin Indios y vine con los directores de la película a pasar la película y a dar como era un foro, a conversar con la gente y la verdad que estuvo muy buena el intercambio. Y bueno, esta carga que llaman Carga Charrúa es una grabación que se hizo en la ciudad de Paysandú y justamente se inauguró, vendría a ser esta grabación que hace mucho que no escuchaba y muchos no conocen, en la primera ida a Salsipuedes, que fue una gran peregrinación, fue en el año 1997 y fue esta ida a Salsipuedes que fuimos 10 ómnibus de diferentes puntos del país, y fueron cantidad de gente en auto, que todo tipo de locomoción. Ahí llegamos la primera vez, fue muy emocionante. Y ahí quiero agradecer también a todos los que organizaron esta primera ida, que fue el maestro Gonzalo Abella, nombrarlo porque para mí también es hacerles un homenaje al periodista investigador Rodolfo Polley, a Danilo Antón y a Nelson Caula. Fue gracias a ellos que fueron los organizadores que nos invitaron a nosotros a ir y nos encontramos con descendientes de charrúas de todos lados, hasta una anciana de 90 años que lo llevaron su familia, la llevó desde Artigas, que contó, y fue muy emocionante escucharla, que sus abuelos o sus bisabuelos fueron escapados de Salsipuedes y se escaparon a Brasil y habían vuelto a vivir en Artigas. Y son memoria oral, que esa no está escrito en los libros. Fue recontra emocionante. Bueno, me hacen acordar mucho, hace mucho que no recordaba esto porque hace muchos años y a uno le parece que siempre estamos a la misma, porque este audio es recontractual, parece que lo hubiéramos hecho hoy, porque estamos pasando tiempos difíciles también, esos tiempos difíciles no se han terminado. Bueno, empezar diciéndoles que yo pertenezco a una organización que es el Consejo de Relación Charrúa, que desde el año 2005 estamos trabajando justamente para la visibilización de la causa charrúa en general, de todos nuestros derechos y de toda nuestra memoria e historia. Pero hoy me voy a centrar particularmente en lo que es la memoria y la identidad. ¿Existe una memoria indígena en general, más allá de lo charrúa, verdad?
en Uruguay, existe una identidad indígena. Quiero recordarles que el 11 de abril hemos logrado a través del CONACHA, el Consejo de la Nación Charrúa, por ley que se declarara el Día de la Nación Charrúa y de la identidad indígena. O sea que ahí hay como un reconocimiento oficial, podría decir, muy leve, porque todavía no se cumple la ley, no hemos logrado que se cumpla, porque la ley estipula que en todos los centros de la ANEP, a través de la Administración Nacional de Educación Pública, en todos los centros educativos, ese día se debería de tratar el tema de los hechos ocurridos en Salsipuede, y no se cumple. Se cumple a voluntad, que siempre tienen mucha voluntad los maestros y los profesores, más los maestros que los profesores lo cumplen. Pero igualmente una lástima, porque ahora con esto de los cambios de programas de primaria, en el Congreso de Educación en 2008 logramos, por esto de la memoria, ¿verdad? Estoy hablando, se logró también a través del CONACHA, porque el CONACHA nos reúne, ahora somos 5 más organizaciones, pero en esa época éramos un poco más, que nos nucleamos en el CONACHA, se logró que instalar el tema indígena en el Congreso de Educación del año 2008, y se logró que los planes de programa, los maestros que nos escuchaban, que nosotros desde los 90 estamos yendo a las escuelas, cuando se cambió la currícula en el nuevo plan que se hizo después del 2008, se lograra incluir el tema de Salsipuede. Y fue en quinto año de ciencias, de todos los grados se trataba el tema indígena, desde preescolar creo hasta sexto año. Pero en quinto año de ciencias sociales, cuando decía las primeras presidencias, la presidencia del general Fructuoso Rivera, y decía así: el genocidio de la población charrúa, decía así con estas palabras. Lamentablemente, como ustedes saben, para cumplir los programas se debería dar una formación. Las maestras no tenían información y formación respecto de lo que fue Salsipuede. Y en el centro de formación docente no se daba mucho, no se daba nada directamente. Entonces, lamentablemente ahora, por lo menos algunas maestras lo tomaban, ¿verdad? Y lo daban. Se preocupaban por buscar información, nos llamaban a nosotros muchas veces a dar charlas, pero lamentablemente ahora en este nuevo cambio que hizo este gobierno, se cambió toda la currícula y se sacó esa parte. O sea que hoy estamos como antes. Un paso para adelante, otro paso para atrás. Esperemos que volver a poder incluir, porque es muy importante, la verdad, que el derecho a tener de los niños a recibir la verdad histórica, ¿verdad? A que ellos puedan tener toda una idea general, ¿verdad? de la historia, no solamente la versión oficial. Y bueno, nosotros estamos porfiadamente trabajando desde el inicio, desde ADENCH. Yo fui también parte de la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa en el año 89, me plegué a ADENCH, que fue la primera organización, y a la cual Raquel pertenece. Porfiadamente dijo, porque son 40 años de trabajar juntos, los inchalás en lengua charrúa significa hermanas o hermanos, hermanes, no tiene género, y sentimos como que seguimos, parecería que no hubiera ningún avance. Hubieron algunos, pero bueno, yo creo que hemos plantado esa semillita que decía, la semilla famosa, y bueno, y hoy en día esos niños, que ahora son jóvenes, ya tienen otra versión de la historia, ¿verdad? Y además el tema del genocidio, que no quiero entrar en los detalles históricos porque no me daría el tiempo, pero quisiera nada más que rescatar que fue un intento de exterminio, ¿verdad? Como que fue también después, más adelante, después en 1800, en la década del finales, ¿verdad? Del siglo XIX, 1860 y pico, ¿verdad? Que fue la guerra del desierto, ¿verdad? Que fue en la Patagonia. En realidad, Salsipuede fue como un ensayo, ¿verdad? Porque además acá Salsipuede fue un plan, como que fuera un plan no solamente de lo que era la Novel República Oriental del Uruguay, el Estado uruguayo, sino que fue un plan muy estratégico porque también participaron las fuerzas del general Lavalle que estaban acá, o sea, y también participaron algunas fuerzas también del Imperio de Brasil, o sea, del capitán Barbosa. Entonces, y por supuesto también el Ejército Nacional, pero fue como un plan cóndor, porque con 1.200 hombres rodearon a 500 charrúas que fueron llevados con engaño, ¿verdad? Fueron lo que se llamó el famoso convite,
los convidaron a ir a recuperar un ganado que había robado Brasil a las misiones orientales, que también hemos perdido esa parte del territorio, y con el engaño de que se iban a repartir el ganado y que iba también a dárseles más que dárseles, volverles a reconocer, ¿verdad?, un territorio en Araranguá. Es cosa que no sucedió, ¿verdad? Fue una vil emboscada, fue una traición muy grande, y bueno, y ahí, como muy bien dijo la Inchalá, hubieron más de 300 sobrevivientes que trajeron caminando, y bueno, y acá fue el famoso reparto, ¿verdad? Fue en el trayecto, y acá. De ahí venimos. Nosotros somos descendientes de todas esas mujeres, niñas y ancianos que fueron repartidos en las estancias y en las familias de la clase alta, de la alta sociedad del momento. De ahí venimos, y también venimos, muchos de nosotros también tenemos otras sangres también de colonos, sangres europeas, pero también sangre africana, ¿no? Hay muchísimos afroindígenas que hoy se reconocen como afroindígenas. Y también hay mucha mezcla entre guaraní y charrúa. Charrúa es la palabra, o sea, la identidad que más permaneció, pero yo creo que aquí en Uruguay existe también una identidad, así como existe una identidad charrúa, prevalece una identidad guaraní. Hay muchas familias que aún tienen apellido guaraní, ¿verdad? Toda la toponimia en Uruguay es guaraní, o sea, quizá esta tierra es charrúa guaraní, o sea, charrúa, minuán, guenoa, yaros, de todos los pueblos originarios que se establecieron en estas tierras hace miles y miles de años. Son 13.000 o más años, de acuerdo a la arqueología, de los primeros asentamientos humanos, y también eso representa 600 generaciones para atrás, y tenemos de 10 a 12 generaciones de colonos para atrás. Si vamos a nuestros árboles genealógicos, venimos de 10 a 12 generaciones de colonos frente a 600 generaciones de pueblos originarios. Así que hay muchas historias para contar. Lamentablemente, como también dijo Raquel, lamentablemente hubo un intento de genocidio, fue un genocidio, un intento de exterminio, no hubo exterminio, hubo un intento, que es un genocidio. Pero también hubo un etnocidio, que también a través de las políticas sociales, políticas económicas y políticas principalmente educativas, es que se nos cortaron, ¿verdad?, la cultura, la cosmovisión. No todo se perdió, o sea, el silencio, que prevaleció el silencio en nuestra familia. Por eso en mi familia a mí no me quisieron decir, ¿verdad?, que era charrúa hasta mis 18 años que me enteré. Eso es muy común. Ahora las nuevas generaciones no, ya saben, pero en nuestra generación, yo tengo 61 años, era muy común que ya de mayores nos enteráramos. Y ese silencio fue como un pacto que se hizo en los sobrevivientes por el temor, por la persecución, porque luego del reparto, a los charrúas que seguían viviendo en toldería, hubo tolderías hasta 1863 en Uruguay, eso se sabe. Incluso hubo una toldería en el río Cuarema, allá en el norte. Estaba la toldería del cacique Cepé, que después nos envenenaron en 1863. O sea, hubo tolderías vivientes, escondidas en los montes. Las mujeres y los niños se escapaban y se escondían en los montes. Y ahí, bueno, seguían viviendo en toldería. Y esa resiliencia que hubo, que fue a través del silencio, fue una herramienta, un arma, el silencio, para poder sobrevivir a las matanzas, porque luego había peligro, o sea, persecuciones hubo hasta entrado el siglo XX. Entonces, esos silencios son parte nuestra, son parte de nuestra memoria y de nuestra identidad. Ese silencio forma parte de nosotros, de nuestro ADN. Y esos traumas, por a través de ese silencio, no lo cuentes, esa identidad robada, esa identidad prohibida. Ay, disculpen, pasá un poquito más las diapositivas. Ella es Lilia Castro, que es una gran chalá. Ahí estoy hablando que de esto de los primeros ingresos humanos, lo que dije hoy de las 600 generaciones, pasa un poquito más. Estos son los registros de pictografías y trabajo en piedra de los ancestros.
también, que hay muchísima cultura acá, impresa en las piedras. La piedra guarda la memoria de los pueblos, de nuestros pueblos. Se le mostraba, y la mayoría, yo hice una investigación con una antropóloga uruguaya, pero de la Universidad de Lausanne, siempre del exterior, porque acá recién ahora la Facultad de Comunicación, la Facultad de Humanidades están tomando el tema. No nos mandaban estudiantes con una antropóloga que estaba haciendo su doctorado, y los padres fueron exiliados políticos, entonces se crió en Suiza, y de allá regresó en el año 2008 para buscar sus raíces uruguayas, y se encontró con nosotros en Salsipuedes, porque fue con la gente de Crisol a Salsipuedes, y ahí, decidió hacer su investigación de doctorado, y hay un libro que se llama El devenir charrúa, que ella publicó, que es el trabajo de doctorado, y es interesante como ella nos ve, y trabajó años con nosotros, desde el año 2008 hasta el año 2011. Y con ella yo hice esta investigación, hicimos una investigación etnográfica por toda la ruta de los charrúas, de Tacuarembó a Guillón, pueblito por pueblito. Y cuando le preguntamos a las mujeres charrúas, ¿por qué que lo presentás a la luna? Para que crezca fuerte y sanito, nos decía. Esa es nuestra cosmovisión. Y una de las mujeres, Albertina, de Piñera, un pueblito chiquito que está cerca de, saliendo nomás en la ruta de los charrúas, de cerquita de Guillón, nos dijo que la luna era como la guía, era como su madre, es como su madre, dice. Es la que va a guiar sus pasos, los pasos de su hija, que ella le presentó, es la que va a guiar sus pasos en todo su vida. Es la que le va a guiar sus pasos. Miren qué increíble, cómo esa dimensión que tenía de la luna, ¿no? Una cosa tan simple pero tan profunda, ¿no? La va a guiar a esa niña en toda su vida. Y bueno, a mí me pasa que yo cuando estoy en momentos graves o momentos en que no sé qué hacer, le pregunto a la luna y ella me contesta y dialogamos. Y creo que sentimos ese vínculo, no sé, de alguna manera, no sé cómo explicarlo, porque algo que no se puede explicar con palabras, eso que sentimos. La luna tiene mucha fuerza y nos guía, exactamente. Y bueno, y en esas costumbres que algunas, fue un genocidio, pero no total, porque algunas se conservaron. Eso de la presentación, todas las mujeres charrúas lo hacen, todas las mujeres charrúas. Otras que no son charrúas también lo hacen, porque eso se ha contagiado para todos lados. Y quizás también sea una costumbre que viene de otros lados también, pero sí todos los descendientes lo hacen, lo hacemos. Yo presenté la luna a mis 3 hijos y presenté ahora a mis 2 nietitos, Itanú y Eñambí. Así que es una costumbre muy viva, está hoy en las ciudades también, en Montevideo también y en campaña. Una memoria prohibida. Bueno, yo participé en ese cortometraje también, ahí estamos representé el parto de Guyunusa en Francia, representé acá, hicimos esa toma en el zoológico de acá de Montevideo y estoy de espalda. Fue muy emocionante también representar a Guyunusa y una gran responsabilidad. Bueno, pasando más, seguimos pasando. También está la memoria en nuestros abuelos. Ahí hay varias, acá me quiero detener en un cuadro que está acá a la izquierda. Ella nombró Vergara. Y la hermana de esa bebé, que se llama Perla Moreno, esa bebé ya no vive, pero su hermana, que se llama Perla Moreno, vive en Vergaras, es de Vergaras, nacida en Vergara. Y fue la que nos contó, a mí y a otros inchalás, su historia. Resulta que esta viejita que está acá, la que está de pañuelito, que se llama Lucía del Castillo, fue una de las niñas del reparto. Ella fue dada a una familia acá del Castillo, que era como una familia de alcurnia de acá de Montevideo. Lo único, yo creo que interesante de esta historia, lo más interesante, no lo único, tiene mucho de interesante, y tiene muchas connotaciones esta historia familiar, que fue un estudiante de antropología que es mi organización, que se llama Martín Delgado, una gran activista charrúa, y como su trabajo de investigación fue hasta allá, hasta Vergara, le hizo una entrevista a Perla, y bueno, y ella le contó que Lucía fue criada por esta familia, pero que nunca le negaron su identidad, que siempre le dijeron que ella era una de las niñas que fue de Salsipuedes, del reparto, o sea que
ahí se pudo transmitir esa memoria, porque lamentablemente después la memoria se cortó, pero en ella no, y en otras que estamos viendo ahora tampoco se cortó, o sea que hay varias memorias del reparto ahora. Su hija, la que está acá a la derecha, fue maestra, y así, y ustedes lo que ven ahí, generación tras generación de mujeres, ahí vimos 5 generaciones de mujeres, la blanquinización. Ella se casó con un italiano de apellido Pisano, o sea, como la blanquinización, ¿verdad? Se casaban con blancos porque también era tanta la discriminación que al casarse con uno que no era de su mismo pueblo, era como que se sentían como, yo sé porque a mi madre también le pasó lo mismo, se sentían como más integradas o más reconocidas o quizás más seguras o más que podían pasar y que los hijos no iban a tener el color, iban a poder pasar más mimetizados en la población, más como, más como que no iban a tener ese tanto racismo y discriminación que ellas habían sufrido. Yo creo que es un fenómeno así como una defensa, una sobrevivencia, esa de casarse con blancos, ¿verdad? Y ahí se ve eso, la blanquinización que existió en el tema indígena, existió muchísimo, mucho más creo que con los hermanos afro, que mantuvieron más, ¿verdad? En ellos mismos se mantuvieron más o menos, pero bueno, pero mucho más. Nosotros nos disgregaron. Hoy en día nosotros, junto con los charrúas de Argentina, que fueron los que diseñaron esta bandera del pueblo nación charrúa, hoy en día nosotros con ellos, junto a ellos, nos reconocemos, nos decimos que somos una comunidad dispersa por todos lados, por genocidio y persecución. ¿Ah? Pero también está en nosotros también, están justamente las costumbres que también nos transmitieron nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros abuelos, en silencio. No nos decían, esto es de tu abuela charrúa, no. Muy en silencio, en sus prácticas culturales nos transmitieron haciendo, por ejemplo, el uso de las plantas medicinales. Porque no me pueden decir ustedes que todo ese conocimiento que existió siempre acá, de las plantas medicinales, del monte indígena, de leer el cielo, el clima, la gente de afuera mira las hormigas, mira y te lee el clima, sabe si va a llover, si no va a llover. Eso nos lo trajeron los europeos, porque los europeos venían del hemisferio norte, tenían otro cielo, otro clima, otros árboles, otras plantas medicinales, otros ecosistemas. O sea, todo ese conocimiento que existe hasta el día de hoy, extendido, ¿no? Porque lo tenemos muchas personas, no solamente los descendientes. Y ese conocimiento viene de los pueblos originarios, el mate que tomamos, y eso no es reconocido. O sea, nadie se acuerda de los ancestros. Nadie. Cuando hablan de plantas, hablan de medicina popular, lo máximo que pueden decir, pero no hablan de medicina indígena. Esa palabra está negada hasta el día de hoy. Uruguay, país sin indios. Bien, ese mito que nosotros queremos romper, queremos desestructurar. Estamos desesperadamente, junto con los hermanos de Argentina, intentando romper el mito de la extinción y que nos consideren congelados en el tiempo, porque nos dicen, ustedes no son indios, porque no viven en tontería, no usan boleadora, hoy en día usamos tablets, tenemos todo, tenemos celulares, porque somos indios del siglo XXI. Porque si se hubiera conservado intacto, ¿no? Yo digo, la cosmovisión, no hubiera sucedido tal si puede. Igualmente, las culturas son móviles y se hubieran adaptado al modo de vida, de alguna manera, los gauchos son la continuidad histórica de lo indígena, lo afro y lo criollo. Somos a través del gaucho se conservó. Esa tres mezcla de razas, ese crisol de razas del gaucho es donde nos sintetiza lo que somos hoy. Los gauchos tenían mucho, hasta el día de hoy, de afro, de indígena, por supuesto también de los criollos, ¿verdad? Pero conserva, y esos conocimientos son los que nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos y respetar, ¿verdad?
a nuestros ancestros y decir siempre, esos conocimientos vinieron de allí, porque de afuera no los trajeron, no conocían las plantas, no conocían el clima, no conocían el territorio. Los conocimientos del uso, de la gestión del territorio es ancestral y es indígena. Por eso hoy decimos también, el futuro es indígena en todo el Abya Yala. El Abya Yala es una palabra cuna que significa tierra fecunda, y es una palabra que ya la tenía el pueblo cuna para designar a toda América. Después nos nombraron América, pero no somos América, somos el Abya Yala. Y ese concepto de el futuro es indígena es de todos los pueblos originarios de América y de la Abya Yala. ¿Por qué el futuro es indígena? Porque somos los guardianes de esos conocimientos que hoy se necesitan para la sobrevivencia del planeta. Hay una crisis civilizatoria impresionante, una crisis de valores, una crisis ambiental profunda, el cambio climático. ¿De dónde vamos a sacar nosotros para poder sobrevivir a todo esto? Catástrofes, inundaciones, sequías, estuvimos sin agua. ¿Quién tiene la respuesta a este cambio climático? Muchos lo tienen los pueblos originarios, de todas partes, porque ellos han sufrido ya todo esto desde 15.000, 20.000 años para atrás. Saben cómo sobrevivir. Hay plantas que son resilientes al cambio climático, ¿sabían? Hay plantas nativas, hay raíces. Mi madre me decía, éramos tan pobres, Mónica me decía, cuando no teníamos nada de comer, nos mandaban al monte a buscar raíces para comer, raíces comestibles. Lamentablemente me pudo enseñar de una, que la atesoro lo tengo como un tesoro, conozco esa raíz que es comestible del monte. Eran muchas las que conocía, y eso se perdió, se está perdiendo. ¿Y a dónde vamos a ir cuando las cosechas no vengan? Vamos a ir a comer esas raíces, que son tan nutritivas como la manzana, la banana, los frutos nativos. Y esos van a ser resilientes porque están adaptados a esos cambios climáticos. ¿Saben que las plantas acá son milenarias, son prehistóricas? Hay plantas prehistóricas en Uruguay. La marcela nomás. La marcela tiene memoria genética en sus semillas, que se transmite de generación en generación. Y hablando de genética, hoy en día se sabe que los traumas, por ejemplo, se han hecho estudios en las universidades de Canadá y de Estados Unidos, neurocientistas, se han hecho estudios con descendientes del genocidio judío, con el Holocausto, y se están haciendo estudios con descendientes de las matanzas de los niños de las reservas de Canadá. Uruguay pidió perdón hace poco tiempo por esos niños que mataban y los llevaban a esos internados, y después hubo mucha matanza de niños porque los separaban de los padres. Acá también, si vemos también aquí nos separaban, como dijo que había, las mujeres charrúas arrancaban el pelo de dolor cuando les arrancaban los niños. Y bueno, hay estudios que se sabe que se reproduce, ese trauma se pasa de generación en generación tras generación tras generación. O sea, hoy nuestros hijos, nuestros nietos, tienen en su ADN en parte de su ADN, ese trauma. O sea, que somos más propensos a tener miedo, a reproducir ese trauma de genocidio, de corte, de muerte, de persecución, de matanza, de atrocidades que se hizo con nuestros ancestros. Y esos miedos, el miedo no es bueno para nada. ¿En qué transmutan esos miedos? En alcoholismo, en drogadicción, o no sabemos que hoy en día los jóvenes, yo creo que viene mucho, las raíces tienen mucho que ver, de todo lo que se vive hoy, viene para atrás. Tenemos que ver el pasado para ver el presente y para ver el futuro. Yo creo que la identidad uruguaya, si existe, yo creo que sí, existió una identidad de la banda de los orientales, existió una identidad indígena, existió una identidad afro que vino de África, existió una identidad de los colonizadores, pero si queremos nosotros seguir viviendo, ¿verdad? Seguir sobreviviendo y tener un
futuro posible, tenemos que mirar para atrás y tenemos que recuperar todos esos saberes, esos conocimientos, esos valores éticos de horizontalidad. Rescato la frase que decía también, no sé si es de Artigas, pero yo creo que muchos se la asignan a Artigas, que nadie es más que nadie es más que nadie. Eso es bien charrúa. En las tonterías charrúa todo se decidía en consejo. Todas las tardecitas se reunían en consejo y ahí decidían. Donde nadie era más que nadie. Ese concepto que Artigas lo reprodujo está también en nosotros, en cada uno de nosotros, y tenemos que reproducir esa dignidad, ese orgullo de donde venimos. También la identidad, pasá un poquito más, porque así de Salsipuedes, pasá nomás, que tenía muchas historias, muchísimas historias que están, no se sabe por qué, porque no los visibilizaron, no, en la educación no existe esto. Esto lo sacamos de una enciclopédica etnográfica de Estados Unidos y es una foto de dos gauchos charrúas de principio del siglo XX. Ya ven la mezcla, ¿no?, del indumentario, pero miren esos rostros, la vincha, todo, las boleadoras, todo, ¿no? Esta es otra ancestra saturnina, charrúa. Pasen nomás. Estos rostros existieron, esos rostros están en nosotros, somos descendientes. Bernardino García, el bisnieto del cacique de Cepeda, el indio Floro, que vivió en Entre Ríos, que según él tenía 140 años cuando murió. Está Blas Jaime, que el guardián de la lengua chaná, él estuvo acá, por suerte lo pudimos traer gracias a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que lo trajimos en el año 2019, el año internacional de las lenguas indígenas. Bueno, maravilloso lo que él nos transmitió y nos enseñó de la lengua chaná. Y nos propuso la charrúa que usáramos la lengua chaná, porque es una lengua que está viva aún en Argentina y reconocida por la Universidad de Buenos Aires, por los lingüistas, por la UNESCO también está reconocida. O sea que se habrá riqueza indígena tapada, velada, no digo olvidada, porque yo creo que los que intencionalmente olvidada, intencionalmente, porque hay una intención política detrás de todo esto. Hay una intención de grandes intereses para que esto no se sepa. Pero va a nosotros de que esto se sepa. Va a nosotros, como dijo ella, el deber que les mandó, de hablar de este tema, de destapar, de pedir este tema en todos lados, en todos los ámbitos. En las escuelas, en los liceos, en los centros culturales, en todos los ámbitos. Hasta en los hospitales. Porque hoy en día se está pidiendo que el parto de Buyunusa, el parto que tuvo Buyunusa allá en París, fue en Lyon, en la ciudad de Lyon nació la hijita de Buyunusa, que lamentablemente falleció a los 8 meses, y se llamaba Caroline Tacuabé. Le puso como apellido Tacuabé porque fue Tacuabé el compañero el que la asistió en el parto. Entonces, todas esas cuestiones que se saben, ese parto que fue un parto en cuclillas, que hoy en día hasta hay médicos que saben de ese parto y están practicándolos. Por suerte, hay ciertos médicos que son médicos comunitarios, que son médicos de familia, que están recuperando toda esta parte de los partos en cuclillas ancestrales de las indígenas. Y hay algunos lugares que tienen, algunos en el hospital de Rocha y también en el hospital de Yum, que tienen una sala de partos que se llama Buyunusa, que tiene unas telas colgadas, que es porque se pasan por detrás, como hacía Buyunusa, se pasaban unas ramas, ¿verdad?, una cuerda de ramas por detrás, y en cuclillas agarraban de esa cuerda y así lo tenían a los niños a la orilla de los ríos. Y se está recuperando esa costumbre de tenerlo en cuclillas. Mi nuera lo tuvo en cuclillas a la manera de Buyunusa y Tacuabé, mi hijo lo hizo como detrás de ella, porque Tacuabé estaba detrás y la protegía a sus espaldas, así abrazándola, y tuvo su parto en casa, en mi casa, así que con parteras comunes nomás, y lo pudo tener a la manera ancestral. O sea, eso se está lentamente. Y algunos hospitales, o sea, el Ministerio de Salud Pública lo están tomando. O sea, que esto está avanzando. Esos son grandes logros, ¿verdad? Sí, hay muchos médicos interesados. Adelante, pasa nomás. Él es un indio también charrúa que vivió en Pan de Azúcar, el indio Miguel, que luchó en la guerra
en la guerra de las divisas, ya en el siglo XX, ¿verdad? Era del Partido Nacional, la divisa de Aparicio. Y bueno, está el Cerro Pan de Azúcar ahí porque él no era de Pan de Azúcar, era de Salto. Y vino por la guerra y se asentó en Pan de Azúcar y ahí están sus descendientes. Y era charrúa, él se reconocía como charrúa. Y miren el hacha que tenía en la mano, ahí hay cultura también, porque está el trabajo de huasquería, con todos esos diseños en el mango del hacha. O sea, hay cultura indígena por todos lados. No la podemos ver porque no las enseñan, no las muestran en ningún lado, pero están vivas aún. En los huasqueros del interior hay mucha cosa también indígena. El trabajo del cuero es indígena. Bueno, ahí está en una representación de la película La Redota, está Bernardino García representando a un cacique charrúa. Adelante, no, representando, sí. Bueno, ahí él hizo un hermano que se llama Yubok, en lengua indígena, chaná significa semilla blanca. Y bueno, ahí estamos en Salsipuede, está mi hija ahí preparando el mate con él, justo fue el fotógrafo Pablo Alvarenga que los puso ahí, un gran fotógrafo. Ella es Guadalupe, la nieta de Bernardino, porque a veces dicen siempre el último charrúa, Bernardino el último. No, ¿y la nieta qué es? Los nietos que son, él le transmitió toda la identidad, la cultura, y le transmitió a sus nietos, que hoy existen y tendrán sus hijos a su vez. Bueno, ahí estamos en la resurgencia, le llamamos, resurgir como abajo de la tierra, como el agua que brota por la piedra. Eso somos nosotros, resurgir de un gran pueblo nació el charrúa. Junto con los charrúas de Brasil y argentinos, seguimos resurgiendo. Las nuevas generaciones son las que van a hacer esa reconstitución del pueblo nació el charrúa. Y bueno, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, que es un convenio de derechos de los pueblos indígenas que hoy estamos trabajando, que Beatriz ha sido una gran promotora y una gran defensora de este convenio, nos ha dado una mano terrible, grandísima. Gracias, Beatriz, por todo lo que has hecho por la causa charrúa. Muchas gracias. Mari Piri, en lengua chaná. De acuerdo al convenio, la conciencia de los grupos e individuos sobre su propia identidad indígena es el criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del convenio. La autoidentificación considera el sentimiento de pertenencia cultural, de cosmovisión, espiritualidad y valores compartidos. Es uno de los principales logros del convenio, en el sentido que permite respetar al individuo dentro de la comunidad y a la comunidad como la organización social y referencia cultural de sus miembros. Hoy somos comunidades vivas. Claro que no tenemos territorio. El vínculo con el territorio es fundamental. Para poder recuperar esa identidad, esa cosmovisión, es urgente la recuperación de esos territorios, la restitución territorial. Hasta que Uruguay no ratifique el convenio 169, no se va a lograr esa restitución. Y no vamos a querer quitar tierras a nadie. Hay tierras fiscales por todos lados que pueden ser recuperadas. Mi familia ocupó unas tierras allá mis hijos me llevaron ahí. Ocuparon una escuelita abandonada, la escuela número 130 del Cerro de la Ventana, que hace más de 25 años que está abandonada. Ocuparon esa escuelita, que es un predio más o menos de 4 hectáreas y media. Y resulta que, bueno, a la final primaria hizo un concurso, porque ahora están dando las escuelas rurales, ustedes saben, ¿no?, a la familia. Y bueno, ganó otro proyecto y ahí nos dieron el desalojo. Bueno, salimos de la escuela y los mismos vecinos, que nosotros logramos una unidad muy grande entre los vecinos, o sea, trabajar con los vecinos de la zona. Por eso tenemos un proyecto de miel, de panales, ¿verdad?, de conjunto con los vecinos. Nos dijo, váyanse del otro lado de la cañada, que hay un padrón cero, no lo van a correr de ahí porque es un padrón cero que está en una tierra abandonada hace más de 50 años. Y ahí estamos. Se ha ido la policía por su puesto varias veces, nos ha agarrado ahí varias veces, nos preguntan, nos hacen interrogatorios, pero ahí seguimos, porque queremos recuperar ese pedacito. Son 3 hectáreas nomás, es un pedacito chiquito que no tiene dueño aparentemente, no, es un padrón cero, y que sí ha ido la policía porque supuestamente hubo un ocupante anterior que hizo una denuncia, que fue un ocupante también, no tiene título ni nada, pero
que hace más de 15 años ocupó. Entonces ahí va la policía, este año pasado fueron 3 veces la policía. Y el último señor policía que fue nos dijo, nadie lo va a quitar, quédense ahí porque nadie lo puede sacar de ahí. Así que nos dio confianza y queremos regularizar, por supuesto. Pero bueno, ese lugar es un lugar increíble, porque ahí fueron, según el arqueólogo López Más, donde se corrieron algunas familias que llegaron hasta Bichadero, llegaron todo por la Sierra de Tambores, y ahí estamos en plena Sierra de Tambores. El Cerro de la Ventana queda a 18 kilómetros de la Ruta 26, estamos entre la Ruta 26 y la 31, al norte del departamento de Tacuarembó, y mucha memoria ancestral ahí. Y ahí en esa zona está enterrado uno de los caciques que estuvo en Salsipué y que le perdonaron la vida, porque o sea, no lo mataron, y bueno, y fue uno de los prisioneros y que fue después fue repartido en la estancia. Y fue el cacique Juan Pedro. Y según el historiador Acosta y Lara, habla de este cacique que está enterrado, él volvió a su tierra, dice, y está enterrado en la Sierra de Tambores. Y ahora estamos con otros charrúas de la zona haciendo la investigación para ver dónde está la tumba de este cacique, que queremos recuperar también ese legado, porque si él se hizo enterrar ahí, en su lugar, en la Sierra de Tambores, es por algo regresó allí, y dicen que tenía 115 años cuando falleció. O sea, se habrá historias allí impresionantes. Todas esas cosas a nosotros nos fascinan, y no separamos el pasado del presente y el futuro. La historia nuestra es circular, y hay mucha deuda con el pueblo guaraní, que yo no hablé mucho hoy, porque estaría bueno que un descendiente guaraní hablara más que nosotros. Solo rescatar la historia de Luisa Tiraparé, es fascinante. Si ustedes lo pueden, lo googlean, Luisa Tiraparé. Hay un señor que fue diputado, Lorier, que escribió La Capataza, está increíble ese libro, La Capataza, que es la historia de esta mujer guaraní que se enfrenta al Estado uruguayo en armas, tomó las armas para defender su pueblo, San Borja del Xí, y no logró, lamentablemente. Terminaron matándolos a casi todos, les incendiaron los ranchos, todo, porque esa era su tierra, porque ellos los trajeron de Paraguay y después lo dejaron desamparado, Rivera, y ahí en San Borja del Xí establecieron un poblado, un pueblo que existió ahí, San Borja del Xí, y era una capataza porque era una cacica. Su esposo era Taparí, quedó viuda y ella siguió liderando. Una mujer que sabía leer y escribir y que mandaba cartas al gobierno y se enfrentó al gobierno. Hay un libro, La Capataza, y rescato a Luisa Tiraparé, para mí fue una de nuestras heroínas, y era guaraní. O sea que no es cierto que los guaraníes eran sumisos, no es cierto. Todos los pueblos originarios tienen su cosmovisión, su historia, su dignidad. Somos pueblos hermanos, y muchas veces nos quisieron hacer enfrentar. Si hubo enfrentamientos, los hubo. La batalla del Xí fueron usados. La batalla del Xí fue una gran masacre también. Fue la mayor masacre indígena charrúa minuana. Nos hicieron enfrentar con pueblos hermanos, pero esos fueron digitados, o sea, usados por una estrategia de los españoles. Entonces, se habrá que rever la historia, ¿verdad? Y no dejarnos engañar. Son todos pueblos hermanos y dignos. Y bueno, dejo por acá, le digo nada más que pasar nomás, porque la identidad está en nosotros, en nuestros quillapí, que no hablé de la final, pero será para otra oportunidad. El quillapí que seguimos haciendo las mujeres, esto lo hizo mi hija, es la reproducción de quillapí, el único quillapí que existe, que fue adquirido en la ciudad de Montevideo, no sabemos si fue minuano o charrúa, están en el Museo de Historia Natural de Washington, el Instituto Smithsonian, y queremos recuperarlo. Es el único que sabemos que existe, que está en el museo allá en Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias. Maripil, bajo Adinchaná.